Pero me imagino que ese es el rooftop más alto de toda la ciudad de Panamá, porque estamos en el edificio más alto, evidentemente. Vean allá el casco viejo, toda la calle que lo rodea. Está impresionante esto por aquí. Amigos, ahora sí estamos armados y listos para la acción. Y me llama mucho la atención que no hay absolutamente nadie en bata. Básicamente la gente en este hotel está falta de flow. Y esta que ven por aquí es la vista del que se dice es el mejor hotel de Panamá. Venir a Panamá y no probar la carimañola es como no venir. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. ¡Qué sopa, mis frenes! Resulta que por cosas de la vida caímos a la única, a la inigualable, a la hermosísima ciudad de Panamá. Por favor, esta ciudad nunca decepciona, siempre sorprende ver esto tan hermoso. Resulta que caímos a la tierra de los Friends y aprovechando que nos estamos quedando en lo que dicen las malas lenguas, se oye, se escucha decir que es el mejor hotel de Panamá, dije yo, ¿por qué no hacer una review veloz de además la torre, el edificio más alto de todo Panamá, de todos los rascacielos que se pueden encontrar en esta ciudad, que es una de las ciudades con más rascacielos de Latinoamérica? Este es el más alto, estamos hablando de 284 metros de altura. Eso tiene que convertir esto en el hotel más alto de Centroamérica y uno de los más altos de Latinoamérica. Debería ser el segundo porque es la segunda torre más alta de toda Latinoamérica. La primera me parece que está en Santiago de Chile. Así que es un hotel bastante exclusivo, bastante tuanis, bastante pretty, como dicen aquí en Panamá. Y vamos a explorarlo, vamos a ver qué nos encontramos y les voy a contar cuánto vale hospedarse en este lugar con vista al mar y con vista a la ciudad. Acompáñenme a ver si es cierto que este es el mejor hotel de Panamá. Vamos a empezar haciendo la entrada triunfal, a ver qué nos encontramos cuando entramos a la habitación, por favor. ¿Cómo que nos estamos encontrando un jacuzzi aquí pegado a la habitación? Bueno, una tina, no un jacuzzi, que por supuesto más tardito vamos a estrenar. Tranquilos, no me coman ansias. Bueno, nos encontramos esta zona del baño, por aquí nos encontramos el bar, que por supuesto ya lo vamos a analizar. Tenemos una cama king, tenemos una buena pantalla que por cierto tiene mi nombre. Excelente servicio, excelente detalle. Nos encontramos esta sillita en la que perfectamente podría dormir una persona más. Y este tipo de mesita que en realidad al parecer tenemos dos escritorios para trabajar. Perfecto. Sinceramente tengo que decirles que está muy bien, como que tiene bastantes cositas para el precio que pagamos por esta habitación. Tiene más que la super cara que nos habíamos encontrado anteriormente. Vamos a ver a detalle, nos estamos encontrando una bata miedo. Adivinen quién va a andar embatado en este hotel. No sé si esa palabra existe, pero si no, ahora sí. Vamos a ver qué nos encontramos en el baño. Es un baño bastante normal, la verdad, está bien bonito. Aquí tenemos el depósito, que el depósito tiene el debido teléfono para la debida llamada de emergencia, como dijo Daddy Yankee. La debida aló, me quedé sin papel. Por favor, sálvenme. Nos estamos encontrando que el baño, ya volvimos a los baños normales. Simplemente la tapa por aquí. No hay manguerazo, pero no sé por qué razón. Hace poco estuve en otro hotel aquí en Panamá en el que sí había manguerazo. ¿Alguien me puede explicar por qué yo no sabía que aquí tan cerquita también se usa la manguera? Esto que ven por aquí es un espejo para ver aumentar
aumentar nuestra belleza y para distorsionarnos. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Nos encontramos por aquí una secadora, 2 lavatorios porque uno nunca va a ser suficiente. Además nos encontramos cepillo dental, todo el kit de limpieza, paños y toda la cuestión completamente normal, excepto por esta tina, que la verdad me sorprendió, se ve hermosa aquí en medio del cuarto. En el minibar nos encontramos que no está absolutamente nada incluido, solo estas agüitas y el café, que por cierto, por favor, ¿alguien me puede enseñar a hacer este café? No sé cuántas veces me he quedado en un hotel que no puedo hacer café porque no sé cómo se utiliza esta cuestión. Nos encontramos por aquí un vodka, un ron, mi abuelito y un Buchanan, que probablemente estos 3 en conjunto valen más que mi carro. Y además vamos a ver qué nos encontramos en el minibar, que tampoco está incluido. Está bien normal. Y tenemos una champaña en el minibar, papá. Esto sí vale como mi casa, calculo yo más o menos. Unas coronitas por ahí, una Panamá Terror y al otro lado caja fuerte, como ya saben, para guardar el Huawei. Y a este otro lado tenemos la cama king que les enseñé ahorita, que aquí vamos a dormir placenteramente la noche de hoy. Tenemos los escritorios que están por aquí, una silla que ya está pidiendo cambio hasta que está marcado ya el tubo, y eso sería en la habitación. Y el balcón, resulta que la habitación de nosotros está en el piso 27. Vean las vistas que tenemos. De hecho, que usted puede elegir si quiere vista a la ciudad o si quiere únicamente vista hacia el mar. Tienen precios diferentes y todo. Algo que estoy notando aquí es que se puede saludar al vecino. ¿Qué dice, bicho? ¿Se imaginan salga alguien por aquí nosotros grabando? Sería un momento muy incómodo. Así que esto es lo que tenemos: sillas para sentarse como un señor viendo al horizonte, y esta habitación que está hermosa. La verdad es que está muy hermosa. Y algo que también es muy importante mencionarles es que básicamente lo único que tenemos incluido con el precio es el acceso a la piscina, que ya mismo la vamos a ir a conocer, a un gimnasio y desayuno. Eso es todo. Vean qué curioso, yo creí que me iba a encontrar un rooftop completamente al aire libre, pero no, resulta que esto es cerrado aquí arriba y hay una piscina increíble que no se puede usar. Me dijeron que hace como 4 años que no se le da uso a esta piscina, se está desperdiciando. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero me imagino que este es el rooftop más alto de toda la ciudad de Panamá, porque estamos en el edificio más alto, evidentemente. Vean allá el casco viejo, toda la calle que lo rodea. Está impresionante esto por aquí. Y algo que me parece bien curioso es que el rooftop no es del hotel. Ustedes pueden venir aquí sin estar hospedados en el hotel. Esto es completamente independiente. De hecho, que para llegar aquí hay que salir del hotel, pasar por un casino que tampoco es del hotel y agarrar un elevador al piso 66. Aquí es donde estamos. Amigos, ahora sí estamos armados y listos para la acción, y me llama mucho la atención que no hay absolutamente nadie en bata. Básicamente la gente en este hotel está falta de flow. Quiero que vean el área de piscina, la verdad es que está bastante tuanis. Estas que ven por aquí son las piscinas que nos incluye el hotel. Tienen esta que es una sola, que está la verdad bastante corriente, y una tipo infinito que se ve increíble por allá. La piscina está en el piso 13, entonces tiene que haber una buena vista por aquí. Esto que están viendo son un tipo de salitas por si usted quiere venir a estar como privado en el área común. Usted se puede acostar aquí, se puede echar un sueñito como un compa que está por allá. Y esta que ven por aquí es la vista del que se dice es el mejor hotel de Panamá. La verdad es que no decepciona. Vamos a clavarnos como una sardina por ahí a ver cómo está el agua, a ver qué tal. Ahora sí, vamos a ver, vamos a nadar y vamos a hablar suavecito porque es bien curioso, pero
toda la gente que está por aquí está durmiendo. Al parecer o están de vacaciones o es un hotel de descanso. Yo no sé qué es la cuestión, pero así como que tirarme de sardina y hacer un escándalo, vamos a dejarlo descansar, manda huevo. Lo primero que nos encontramos son estas sillitas en el agua, que la verdad es un plus. Está tuanis usted estar aquí sentado con todo este vistón. El agua no está temperada y ustedes saben que su servidor tiene problemas de frío, entonces vamos a meternos un rato porque no hay sol, está medio frío y el agua va a estar helada, ya lo sabemos. Vean, de hecho nos estamos encontrando prohibido los clavados, prohibido mandarse como sardina. Son señales, son señales. Esta entrada es difícil, es una entrada en vertical y sin una mano. Uy, la santísima, esto está helado. No, aquí toca de un solo, amigos. Tengo que decirles que esto está frío, la verdad. No sé cuánto rato vamos a estar dentro de esta piscina, pero está muy tuanis. Vamos a asomarnos al filo a ver qué nos encontramos. Vamos a ver si se puede hacer un salto olímpico al vacío y resulta que no. Yo creo que todas estas piscinas, casi que todas las que se ven en redes sociales, así tipo infinito, como esta en la que no se distingue qué es la piscina y qué es el mar, casi todas tienen ese tipo de seguridad. Eso es buscando que ninguna persona se vaya a caer o algo así y suceda una desgracia. Aunque yo no sé qué decirle, yo me caigo desde aquí y me quiebro todo. Además, esa que ven por allá es una isla artificial que se construyó con el material que sacan para diferentes ampliaciones que hacen aquí en Panamá. Por cierto, veo venir los comentarios de vaya a grabar al canal de Panamá, vaya a grabar al Chorrillo. Amigos, todo eso ya lo tenemos en el canal. ¿Cómo es posible que no lo han visto? Ya tenemos video completo de la increíble ciudad de Panamá, de la comida panameña, del Chorrillo, del desierto de Sarigua, de ballenas saltando en Isla Iguanita, si no me equivoco, o Isla Iguana. Así que si no los han visto, por aquí van a aparecer, igual van a estar en la descripción y vayan a verlos porque está increíble este país. Amigos, así que básicamente esto que hemos visto es todo lo que incluye este hotel. También hay un gimnasio, como les comenté, y una sala de conferencias si ustedes vienen a hacer negocios, pero si vienen a la relajación, como su servidor aquí presente, sería esto, la habitación que les enseñé y estas piscinas. Ahora sí, ¿cuánto vale una noche en este hotel con acceso a esto que les enseñé y el desayuno incluido? Creo que esa sería la única variación. Esta noche en este hotel costó $250. Díganme a ustedes qué les parece. ¿Qué les parece $250 por todo lo que han visto hasta el momento? Todavía nos quedan cosas por analizar. Nos faltan ver varias cosas muy interesantes. Pero dentro de lo que incluye, esto se podría decir que es todo. La pizza con piña es la mejor del mundo y nadie puede decir lo contrario. ¡Uy! Perdón, no sabía que me estaban viendo por ahí en silencio. Amigos, no sé si por alguna razón creyeron que mentía o exageraba cuando les dije que íbamos a estrenar este jacuzzi que nos encontramos en el cuarto. Hay que sacarle el jugo a esta reserva. Además, como les dije, la piscina estaba helada. Tuve que salir en carrera para la agüita caliente. Y aquí perfectamente me puedo echar una perrita. Que por cualquier cosa, una perrita es acostarse a dormir. No me vayan a pensar mal, ya los y las conozco. Y ya bañados, frescos como lechuga, lo único que nos queda es apreciar el vistón que tenemos de la ciudad de Panamá desde la habitación, desde el cuarto. Siento que me está faltando un lugar donde usted pueda subir en la noche a ver toda la ciudad, pero que sea aquí accesible desde el hotel, que yo pueda tomar el elevador y vaya directo al piso a quedarme ahí como tonto viendo estos rascacielos impresionantes. Pero igual desde aquí, desde el cuarto, tenemos buenas vistas a todo el skyline. Vamos a Mimish y nos vemos en un segundo. No sé si ustedes estiran así, pero si usted no estira así al amanecer, no se ha despertado. Muy buenos días, bichos. ¿Cómo
amanecen aquí, amanecemos de maravilla, qué belleza. De noche vamos a ver cómo está la vista del amanecer y les voy a enseñar un viejo truco. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cuál lavandería ni qué nada? Somos antiestafas. ¿Para qué con este sol? Ya todo está seco. Y vean, nos amaneció el día hermoso, qué milagro, la verdad estoy sorprendido. Vean qué belleza. Y así mismo como nos despertamos, directo al desayuno, bañarse y todos esos protocolos aburridos pueden esperar. En la vida hay prioridades y primero lo primero, ya se los he dicho. Que por cierto, vean el ascensor. Tenemos ascensor de cristal con este vistón. Tenemos el restaurante en el piso 14. Vamos para allá y vamos a ver las vistas que nos regala esto. Vean qué hermoso. Además todo el edificio alrededor. Y aquí vamos para abajo. Nos despedimos y entramos a la tierra. Habemos llegado, amigos míos. Como pueden ver, ya estamos listos para la acción. La verdad es que está bueno el buffet por aquí. Hay bastantes opciones. Tenemos por aquí solo una tocineta porque tenemos que cuidar la dieta, por supuesto. Tenemos por aquí vegetales porque yo sé que ustedes no se imaginaban que aquí se consume vegetal. Pero amigos, estos músculos no se mantienen solos. Por supuesto que tenemos vegetales en el plato, un pollito. Y probablemente lo más importante que hay en este plato el día de hoy es la carimañola. Venir a Panamá y no probar la carimañola es como no venir. Esto no sé exactamente qué es. Sé que es como una mezcla de yuca y adentro trae carnita. Es una belleza. Es de mis comidas favoritas en este país. Tenemos también una tortilla de maíz que aquí es bastante diferente a la que nosotros conocemos. Y un plato de frutas para no perder la línea. Algo que me parece bien interesante aquí de Panamá es que no se desayuna con arroz. ¿Cómo me van a hacer eso? Aquí no desayunan arroz, aquí desayunan así como les acabo de enseñar. De hecho, creo que ni siquiera hay arroz para elegir ahorita. Por supuestation, se arranca con la carimañola. ¡Qué belleza! De hecho que esto es una mini carimañola. Así le vamos a poner. Vamos a ver, directo para los músculos. Está bueno, está muy bueno todo. Tanto que estábamos cuidando la línea y me dejé llevar por el postre. Vean esta belleza. Vamos a ver este quequito de fresas, a ver si a como ronca duerme. Está bueno. Bueno amigos míos, pancita llena, corazón contento, indio comido, puesto al camino. Llegó la hora de dejar el hotel, nos vamos llenos, que es lo más importante. Y ahora sí, díganme ustedes, ¿es o no es este el mejor hotel de Panamá? Déjenmelo en los comentarios, díganme si pagarían $250 por una noche con las cosas que vimos en este video. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, ir a ver toda la serie que ya tenemos de Panamá en el canal. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que estuvo en el edificio más alto de Panamá.